¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este nuevo curso de indicadores técnicos parte 2 y vamos a continuar explorando a los indicadores técnicos. Como ustedes ya bien saben, los indicadores técnicos son herramientas utilizadas dentro del análisis técnico para tratar de predecir y encontrar momentos oportunos de entrada al mercado. En este curso vamos a seguir explorando nuevos indicadores desde otra óptica también, indicadores que no solamente me van a brindar entradas al precio, sino quizá también indicadores que me pueden ayudar a colocar un stop loss. Por ejemplo, este primer indicador que vamos a revisar, que es el ATR. El ATR o Average True Range o promedio del rango verdadero es un indicador que fue creado por Welles Wilder que se utiliza para medir la volatilidad del precio. Con el ATR puedes realizar una estimación de cuánto se puede mover el precio en un determinado periodo de tiempo. ¿Cómo podemos calcular el ATR? Bueno, el ATR se construye a partir de un dato que se llama el rango verdadero o True Range, y para eso creo que se entendería mejor con este gráfico. Por ejemplo, esto es un gráfico de barras. Para calcular la volatilidad del día, en realidad solamente necesitaría restar el máximo del día menos el mínimo del día. Y de esa forma estoy calculando de manera muy sencilla la volatilidad del día. Pero hay situaciones en las cuales, por ejemplo aquí, el precio viene de abrir con un gap alcista. Entonces la volatilidad del día sería el máximo de hoy menos el precio de cierre del día anterior. Y estoy justamente captando este gap, este hueco, ¿no? Porque toda esto finalmente fue la volatilidad del día de hoy. Y en el caso de gap bajista funciona de la misma forma. De esa forma calculo este valor que se llama el True Range, el rango verdadero. Y luego con esta fórmula puedo calcular el ATR. Normalmente se utiliza un ATR de 14 periodos o 14 sesiones, pero también pueden trabajarlo con el de 20. Va a depender bastante de lo que el trader quiera y de lo que se ha acostumbrado a ejecutar. Pero por defecto la mayoría de plataformas utiliza el ATR de 14 periodos. ¿Cuáles son los usos del ATR? Bueno, principalmente sirve para identificar y saber dónde colocar tu stop loss. ¿Por qué? Bueno, hay traders que colocan su stop loss de forma uniforme, siempre. El problema es de que hay momentos en los que la volatilidad del activo ha aumentado, y si la volatilidad del activo ha aumentado, también debería aumentar el tamaño del stop loss. Por esa razón, el ATR es muy importante. El otro uso importante del ATR es que te sirve para identificar, calcular adecuadamente el tamaño de la posición que vas a tomar, porque una vez que ya sabes dónde vas a colocar tu stop loss, ahora tienes que calcular el lotaje que vas a utilizar para arriesgar el dinero que tú estás dispuesto a arriesgar en ese trade. Entonces finalmente te sirve para calcular el tamaño adecuado de la posición que tú deseas tomar. Veamos algunos ejemplos. Aquí ustedes pueden ver el ATR, que es esta curva que va mostrando, ¿no?, cómo va evolucionando la volatilidad del activo, que en este caso es Apple, en gráficos de 4 horas. Imagínense que yo quiero tomar una decisión de compra al cierre de esta vela. El ATR no me va a dar una señal de entrada al mercado. No, lo que me va a dar el ATR me va a decir cuánto es la volatilidad que venía teniendo Apple. En este caso, en ese momento, la volatilidad que venía teniendo Apple era de 2. ¿Qué quiere decir? $2. En los gráficos de 4 horas, la volatilidad promedio con la que venía trabajando Apple era de $2 por sesión. Entonces, lo que yo puedo hacer, y es una manera muy sencilla de utilizarlo, es identifico el mínimo de la vela en la que estoy generando la posición de compra. Este es el mínimo, que es 122,90, y le resto un ATR, que viene a ser la volatilidad promedio. Entonces mi stop loss sería 120,90 y aquí podría yo colocar mi stop loss. Tan sencillo como eso. O sea, si voy a comprar aquí al cierre de la vela,
identifico el mínimo de esa vela y le resto un ATR. Y aquí podría colocar mi stop loss. ¿Qué fue lo que sucedió después? El precio subió, volvió a retroceder, volvió a subir, volvió a retroceder, pero finalmente despegó. Nunca se acercó realmente a mi stop loss, que me funcionó bastante bien. Otra forma de utilizar el ATR, y probablemente es la más popular, es utilizar siempre 3 ATRs como medida de stop loss. En este caso estamos mirando los contratos de futuros del oro. Acá hay un soporte, el precio está rebotando y yo puedo decir, ok, voy a comprar oro a este precio, a $1,676. Este es mi precio de entrada. Entonces lo que debo hacer es calcular el ATR de ese momento, que en ese momento era de 29, es decir, $29 era la volatilidad promedio diaria. ¿Por qué diaria? Porque estoy viendo velas de un día. Entonces la volatilidad promedio diaria que estaba teniendo el oro era de $29 al día. Quiere decir que en promedio al día el precio se movía a $29. No me está indicando dirección, si para arriba o para abajo, simplemente me está indicando que esa es la volatilidad. Entonces, a mi precio de entrada, que es 1,676.6, le voy a restar 3 ATRs. 3 por 29. Y me da este valor de 1,589.6. Este sería el nivel más adecuado donde colocar mi stop loss. ¿Qué pasó después? El precio despegó y nos generó un buen recorrido. De hecho, nunca se acercó a mi stop loss. Un tercer ejemplo lo podemos ver aquí con el euro dólar. Fíjense que aquí el precio estaba llegando a esta resistencia y rebota a la baja. Y aquí a este precio de 1.2126 yo puedo querer ejecutar una posición de venta. Especulo con que el precio no va a poder con la resistencia, está rebotando a la baja, voy a vender. En ese momento mi ATR era de 0.0066. ¿Qué quiere decir? 66 pips. Promedio diario era lo que se estaba moviendo el par. Pues es un gráfico diario. 66 pips. Ok, entonces lo único que tengo que hacer es a mi precio de entrada, que es este. En este caso, como es una posición de venta, le voy a sumar 3 ATRs. 3 por el valor del ATR, que es este. Y me va a dar este valor de aquí, ¿no?, por encima de 1.23, que es el valor más recomendable para fijar mi stop loss. ¿Qué fue lo que sucedió? Pues el precio cayó. De hecho, nunca se acercó a mi stop loss. Utilizar la medida de 3 ATRs es utilizar un stop loss desde el punto de vista cuantitativo, en base a los datos que está arrojando el precio. Entonces es una forma bastante especializada de colocar un stop loss y es la que yo les recomendaría que usen en el futuro. Bien amigos, espero que todo haya quedado claro y nos vemos en el siguiente video.